Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 1 al 22. Fidelidad, beneficioso compromiso. ¿Cómo es Dios según esta porción? Él es bueno y misericordioso. Su presencia abastece, sacia completamente nuestras vidas. Aleluya. Esos son los términos que el texto original usa para la expresión de que su gloria llenó la casa. Él abastece, Él completa, su presencia hace esto en la vida de aquellos que le buscan. Dios es quien escucha atenta y detalladamente nuestras oraciones. Amado, cada palabra dicha por Salomón fue escuchada por Dios, lo podemos constatar en su respuesta a partir del verso 12 de la porción de hoy. Dios siempre es el mismo. Dios no cambia sus requerimientos, Él tampoco pasará por alto ningún detalle de nuestras oraciones hoy, pero al igual que con aquellos creyentes, exigirá de nosotros fidelidad y exclusividad. Amén. Dios es fiel para con quienes permanecen fieles a Él. Dios puede consolidar o arrancar según Él considere necesario, amados. Dios siempre fue claro y tajante en este aspecto de la vida del hombre, que es fiel. Aquel que es fiel es consolidado y el que no lo es arrancado. Así de simple. Lo podemos leer a través de la historia del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Con Dios no hay vueltas o grises y Él no hace excepciones. ¿Qué aprendemos de esta porción? Dios espera fidelidad de nosotros. Aprendemos también aquí que permanecer fieles a Dios trae bienestar a nuestras vidas, pero alejarnos de Él y sobre todo alejarnos desestimando y habiendo probado su misericordia mostrada en su Hijo Jesucristo, esto traerá duras consecuencias. Y el verso 21 demuestra que siempre han existido esas horribles e inútiles preguntas que las personas hacen cuando las cosas pasan. Dicen, ¿por qué Dios permite esto o aquello? ¿O dónde está Dios? ¿Por qué nos pasó? Irónicamente es Dios mismo, en primera persona, quien dice aquí el por qué. Y no es otra razón que la causa de la indiferencia a su amor, indiferencia a su constante misericordia y a sus propósitos de bien. Tremendo, ¿verdad? ¿Hay exhortación en esta porción? Sí, la hay. Pero viene acompañada de promesa. ¡Aleluya! Amados, encontramos aquí 4 condiciones de parte de Dios. Ese Dios de amor, de misericordia y bondad. Él nos escuchará desde el cielo, perdonará nuestros pecados, restaurará nuestra tierra. ¡Qué bueno! Pero la condición es tan acrisolada como lo es su palabra. Las 4 acciones condicionales que Dios exige son: 1. Humillarnos ante Él, y esto no significa otra cosa que doblar rodillas en señal de sometimiento a su autoridad y soberanía. 2. Orar, es decir, una comunicación constante con nuestro Dios. 3. Una genuina búsqueda de Él. Y 4. Un cambio de rumbo radical y evidente que no deje duda alguna de entrega y sujeción. ¿Sabes? Para todo esto se requiere que el pueblo de Dios se examine a sí mismo y se esfuerce por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios cada día. Pero definitivamente valdrá todo esfuerzo y entrega, pues la promesa es grande. ¿Qué promete Dios? En su contexto original, nuestro versículo era una promesa que el Señor le hizo a su pueblo del antiguo pacto Israel. El Señor prometió que cuando su pueblo del antiguo pacto Israel trajera el juicio de Dios sobre sí mismo a través del pecado, o sea, cuando ellos se portaran mal, dijéramos, pero se arrepintieran en oración, entonces el Señor escucharía, perdonaría y sanaría su tierra. Cuando nuestras hijas eran pequeñas,
Solíamos prometerles algo lindo y beneficioso para ellas si cumplían con las tareas asignadas en la casa y si cumplían con las tareas de la escuela. ¿Sabes? De ninguna manera ellas podrían acusarnos de malos o injustos si decidíamos no cumplir nuestra promesa, pues esta no dependía de nosotros, sino más bien de ellas mismas y de su fidelidad al pacto que habíamos hecho. Amados, a la luz de esta porción, es urgente y demandante que tú y yo reevaluemos la clase de compromiso que estamos teniendo con nuestro Señor y Dios. ¿Estamos tú y yo siendo fieles a Él en todos los sentidos? Evaluemos esto y, de ser necesario, recordemos la oración conveniente. Hagamos la oración adecuada y entonces reclamemos las promesas de Dios para nosotros. Mi querido amigo, querida amiga, sería muy útil hoy que podamos rechazar la terquedad y el orgullo para poder disfrutar del gran privilegio que representa que Dios habite en nosotros, su casa, su templo mismo. Amén. Que así podamos hacerlo. Dios nos bendiga.